Medio siglo de historia. Pasado mañana se conmemoran 50 años del fatídico golpe militar ocurrido esa fría mañana del martes 11 de septiembre de 1973. Medio siglo es un tiempo suficiente para que un pueblo pueda sanar las heridas producidas por hechos trágicos de la vida política. Ejemplos hay muchos. La Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, hizo posible que, al cabo de 2 décadas, Francia y el Reino Unido alcanzaran acuerdos relevantes con la Alemania derrotada en materia económica. Lo mismo ocurrió cuando en 1989 cayó el muro de Berlín. Las dos Alemanias, que estuvieron más de 40 años divididas, lograron en menos de una década resolver aspectos importantes para acordar un tránsito hacia la unidad verdadera del pueblo germano. España, que padeció la tiranía de Francisco Franco durante 36 años y una guerra civil por 3 años, logró aunar criterios para permitir que los españoles alcanzaran mínimos civilizatorios que permitieran vivir en paz. Y así podemos ver ejemplos importantes en diferentes latitudes. Chile es la excepción. A 50 años las cosas vuelven a estar igual o peor. 17 años de una tiranía cívico-militar marcaron profundamente la sociedad chilena. Una derecha golpista, antidemocrática, que se enseñorea con el poder, pretende hacer responsable de la tragedia del 11 de septiembre a la izquierda y al pueblo que sufrió las consecuencias de la tiranía. ¿Por qué puede suceder esto? Por la impunidad. Mientras haya impunidad para quienes cometieron las más grandes atrocidades contra su propio pueblo, será imposible alcanzar entendimientos. El escenario seguirá, incluso aumentará en crispación, pues mientras las minorías privilegiadas insisten en negar los horrores de la dictadura, el pueblo, muchas veces silencioso, contempla impávido cómo la injusticia se convierte en la estrategia más recurrente por aquellos que defienden el actual sistema. Chile tiene una deuda con la justicia, tiene una deuda con su propio pueblo, y por mucho que se busque la conciliación entre quienes dirigen el Estado y sus instituciones, ocultando bajo la alfombra los cientos de abusos y crímenes, y se esconda a delincuentes civiles que se apoderaron ilegítimamente de las empresas públicas, no será posible hallar algo de pacificación en la sociedad chilena. Cuando un pueblo renuncia al ejercicio de la justicia y cede ante la presión de los poderosos, consigue solo eso: impunidad para unos pocos, que se traduce en lo que Chile vive hoy: división profunda y radicalización de las posturas y convicciones de quienes habitan este territorio. A 50 años no solo conmemoramos el gobierno de la Unidad Popular, los 1000 días que hicieron soñar a todo un pueblo con un mundo mejor, a Salvador Allende, que por sobre cualquier diferencia que se tenga con su figura, crece cada día más en la misma medida que los políticos actuales se empequeñecen por su mediocridad. Si algo importante a recordar, a conmemorar en este nuevo aniversario, es por cierto ese periodo histórico que experimentó Chile durante esos 3 años. A no olvidar y a redoblar los esfuerzos por hacer de este país un país más justo y más igualitario. No tenemos derecho a permanecer callados ante la soberbia de una derecha golpista que busca escribir la historia con la sangre de miles de compatriotas que la dieron luchando por un mundo mejor. En estos 50 años, nuestro recuerdo, nuestro reconocimiento es con aquellos que anónimamente dieron su vida por un Chile mejor. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social, aquí en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, y a través de su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. En esta transmisión, bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez, Javier Márquez la difusión en redes y a Patricio Núñez los controles, y como siempre con Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes, saludarlos a todos quienes nos honran con la sintonía en este debate social de cada viernes a las 4 de la tarde aquí en la radio que piensa, una radio pública que está al servicio de su gente, de su pueblo. Interesantísima introducción, Luis, cada vez te superas más, ¿ah? Pero de verdad que la impunidad con que goza cierto sector privilegiado de Chile ya
indignante. No encuentro la palabra exacta, pero creo que indigna hasta al más apolitizado, como se dicen popularmente, del trabajador, la trabajadora, el estudiante común. Sí, y duele ver esa soberbia de un sector de la ciudadanía que se cree dueña de la verdad absoluta, que trata a la nación como que si fuera su fondo o su feudo, y que piensa que el trabajador, el estudiante, el poblador es nada más que su siervo. Hasta el día de hoy no nos dejan de sorprender los casos de corrupción, los casos públicos de todos lados, de izquierda y de derecha, el abanico es amplio, pero también la manera acérrima y sin fundamento de defender lo indefendible. Yo te escuchaba a ti, me venía a la cabeza, vi un programa de televisión donde vi a un tipo defendiendo y diciendo que el asesinato de Víctor Jara, un artista popular, había sido pasional. Sí. Era como tan inverosímil el argumento. Y con lo que tú reafirmas, sí, pues, ¿qué se consiguió con la dictadura? Privatizar todos aquellos derechos sociales básicos de nosotros, incluida el agua, que es lo más elemental. Sí, bueno, es muy importante porque, mira, haciendo un recuento, nos dábamos cuenta que el año 1993 le correspondió a Patricio Aylwin conmemorar los 20 años. Después, los 30 años le correspondió a Ricardo Lagos en el año 93. Y el año 2013, a los 40 años, a Sebastián Piñera. Se daba la circunstancia que cada uno de ellos enfrentó contextos distintos. Creo que el más complejo fue, por cierto, el que vivió en el primer periodo, luego del término de la dictadura, Patricio Aylwin, con ejercicio de enlace, con Pinochet, con sus bravatas permanentes, amenazando el Estado de Derecho, etcétera. Y sin embargo hubo la instalación de un discurso, que si bien es cierto uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hubo un discurso instalado en los distintos discursos respecto de la conmemoración que fueron intentando colocar en el centro del debate el tema de la justicia, y particularmente tratar, al menos en el discurso, de impedir que la impunidad se consolidara como tal. Se da la paradoja que ahora, 50 años, en esta conmemoración que se realizará pasado mañana, parece ser que la impunidad ha logrado prácticamente consolidarse. La pregunta es ¿por qué se logra consolidar? Porque existe una izquierda en este país, que es la que accede al poder, una izquierda mediocre, creo que hay que decirlo con la mayor responsabilidad, una izquierda mediocre, carente de convicciones, absolutamente temerosa. Nunca había, si uno lee un poco la historia, jamás se encontrará con una izquierda que sea tan, pero tan temerosa como esta, que a la primera bravata de la derecha termina renunciando a lo que ha sostenido ofrecer a la ciudadanía. Entonces lo estamos viendo. Imagínate tú que hoy día, a 50 años de conmemorar ese fatídico golpe de Estado, ya 42 años de la imposición de un sistema de pensiones absolutamente único en el mundo, que ha capturado el ahorro de los trabajadores, hoy se está discutiendo por parte del gobierno con un sector de la derecha la posibilidad de transferir más recursos provenientes de los salarios de los hombres y mujeres al sistema de capitalización individual. Y esto es francamente increíble, cuando un gobierno que llegó prometiendo acabar con las AFP, hoy día esté cediendo al punto de transferirle ya no 2 puntos, sino que está dispuesto a transferir 3 y 4 puntos con el objetivo de sacar una reforma que en realidad no va a mejorar las cosas. Por eso creo que la situación hoy día la gente la tiene tan desafectada, tan desilusionada, tan alejada de la política, porque efectivamente lo que observamos es una política absolutamente mediocre. Es toda la política en general. Son muy pocas las excepciones, hay que decirlo, muy pocas las excepciones que tienen un componente ético coherente con lo que han señalado, con lo que han relatado y con lo que actúan, cómo actúan. Sí, sin duda concuerdo totalmente con tus palabras. Pareciera ser, por ahí alguien lo dijo, que nuestro presidente Boric tiene una constante lucha con el
el diputado Boric en permanente contradicción con el presidente Boric, porque se desdice fácilmente de todo, y mientras, como bien lo recordábamos, se puso la polera nomás FP, se tomaba la propuesta de los y las trabajadoras, pues hoy salía difundido que más del 4%, según un grupo de senadores, llegaron a acuerdo de que vaya capitalización individual. O sea, más dinero para las sociedades anónimas. Sí, eso es inaceptable, claro, impresentable, inaceptable. Yo creo que no tiene justificación. O sea, que este gobierno que llegó prometiendo acabar con las AFP termine, finalmente, cosa que no pudo hacer Piñera, cosa que no pudo hacer Bachelet, fortaleciendo, y no solamente fortaleciendo, sino que entregándoles más capital de parte de los salarios de los trabajadores. Esto es impresentable. Y asegurándoles el negocio. Y asegurándoles el triunfo a quienes justamente son oposición hoy día. Eso es lo más grave. Tenemos varios saludos, varias invitaciones con ocasión de el cincuentenario del golpe de Estado, con la conmemoración. Y nos han solicitado que demos a conocer estas actividades. Está la Coordinadora por la Memoria y la Vida, la Ruta de la Memoria, que a las 10 de la mañana sábado, parte en Cienfuegos con Erasmo Escala y termina a las 18 horas en la Casa del Maestro. Así que están todos invitados a conocer la Ruta de la Memoria, los lugares importantes de la comuna de Santiago. No solamente los habitantes de esa comuna pueden participar, por supuesto que otras comunas también. Y un acto no oficial, gratuito, familiar, abierto, disidente, feminista, el 11 popular en la bandera. Esto es muy importante. A 50 años del golpe, el pueblo se organiza, lucha con memoria por verdad y justicia. Sábado 9 de septiembre del 2023, Parque La Bandera, San Ramón, a las 11 horas. Construcción de memorial conmemorativo y actividad muralista, talleres, bloque infantil, feria de emprendedoras y organizaciones, una olla común y exposiciones, música en vivo. Así que todos invitados a participar. Y lo último que nos parece también muy relevante, que es una actividad que está convocando la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF, que señala que se convoca a todos y todas a realizar un homenaje por todo lo que ha significado individual y colectivamente el bombardeo a la moneda en un día como hoy, se supone el día lunes. Este acto consiste en hacer un alto en las labores a las 11:58 am y escuchar en alta voz el último discurso del presidente Salvador Allende, que encontrarás en un audio, Discurso Allende, para que una vez finalizado mantengas 2 minutos de silencio junto a tus compañeros en los espacios de encuentro laboral en el trabajo, en la universidad, en el colegio, etcétera, donde estés, donde sea que tú te encuentres. Queremos dedicar esta iniciativa a los 378 funcionarios públicos que fueron ejecutados y desaparecidos a partir del 11 de septiembre. Bueno, a nuestros auditores los llamamos a que viralicen esta información. Insistimos, está el 11 popular en la bandera el sábado 9 a las 11 de la mañana y la Ruta de la Memoria en Santiago Centro. Así que todos invitados a participar, recordando, levantando y recuperando nuestra memoria. Así, sin duda. Tenemos un ramillete de conmemoraciones. No pasa desapercibido los 50 años de aquel sangriento y nefasto golpe de Estado. Vamos a un corte musical con Santiago. Volvemos a debates sociales. Les recordamos que pueden volver a ver y escuchar estos capítulos de estos programas en nuestro fanpage @canal.social en YouTube y por streaming a través también de canal.social. Hoy estamos con Sergio Grestoso, académico de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. El licenciado en Historia y Magíster en Historia por la Universidad de París. También doctorado en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, también en París. Bienvenido, profesor Sergio. Muchas gracias por su tiempo. Luis, sí, ¿no? Bueno, un agrado, Sergio, tenerte acá en el programa nuestro. Entremos en materia inmediatamente. Gracias por la invitación, Miriam y Luis. Acércate un poquito el micrófono. Bueno, hablemos primero, Sergio, queremos hablar primero contigo como un gran e importante historiador. Muchos de nosotros te seguimos hace muchos años. Y también como político, no solamente como historiador, has jugado un rol importante en el movimiento social, apoyando, participando activamente. Tuviste tu propia experiencia en el periodo de la Unidad Popular.
Porque tú y todos tenemos una posición política desde donde analizamos los hechos históricos. Pero queremos aprovechar tu experticia como historiador para mirar desde la perspectiva historiográfica primero, esta conmemoración, este aniversario. 50 años no es mucho tiempo en la historia si la miran a lo largo del tiempo, pero permite tener cierta perspectiva de lo que está ocurriendo y de lo que se viene en el corto plazo. ¿Cómo segmentarías tú o describirías este periodo que está viviendo Chile, este momento histórico? Queremos conocer tu opinión, Sergio. Habría que definir cuándo parte este momento, más o menos. Si te refieres a la actualidad, a los últimos años, diría que estamos viviendo un periodo de reacción conservadora, de profunda reacción conservadora, que se ha expresado de muchas maneras y que en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado se manifiesta de manera particularmente fuerte, yo diría virulenta incluso. Más irascible, dices tú. Así es, puesto que muchas cosas que la derecha y la extrema derecha pensaba, pero no se atrevía a plantear abiertamente, hoy día afloran, se dicen con desparpajo, hasta el límite de llegar a posiciones y declaraciones abiertamente negacionistas, cuando no elogiadoras incluso de la dictadura y de la violación de los derechos humanos. Esto no es nuevo, pero se ha acentuado en el último tiempo. Yo diría que desde el triunfo del rechazo a esta parte, ese sector de la política y de la sociedad chilena ha levantado cabeza. Pero esto venía desde antes. Podemos retrotraer nuestra periodificación al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que le permitió al gobierno de Piñera sortear el obstáculo, continuar hasta el fin de su mandato, porque estaba prácticamente a punto de caer, y organizar un proceso constituyente que, a fin de cuentas, tal como lo denunciamos en su momento, estaba absolutamente controlado por la casta política parlamentaria como una manera de evadir, de evitar, de sortear el peligro que significaba la rebelión popular que se expandía por todo el país, pero que, a fin de cuentas, era un proceso controlado por el Parlamento, por los poderes constituidos y por los poderes fácticos. De manera tal de que tenemos una suerte de reacción conservadora que ha venido increciendo. En el primer tiempo, con el triunfo del apruebo, del plebiscito de entrada al proceso constituyente, con la elección de constituyentes, muchos de ellos de posiciones de izquierda, provenientes de los movimientos sociales, esto no se percibía claramente. Pero con el correr del tiempo, a medida que la Convención Constitucional realizaba su trabajo y que ésta se entrampaba por el quórum de los 2/3, por el boicot de la derecha, por las inconsecuencias e incoherencias dentro del propio campo que podríamos llamar de manera genérica como progresista, entre comillas, esta reacción empezó a levantar cabeza, se sintió cada vez más fuerte, al punto que estamos en la situación que te describía brevemente en la actualidad. Sí, pero sí, perdón, mira, no, lo que ocurre es, puede estar uno de acuerdo en el relato que tú haces casi histórico del 15 de noviembre en adelante, y efectivamente no se conocen procesos de alzamiento de los pueblos, del mundo del trabajo, donde el sector oligárquico que controla el poder no busque subterfugios para detener esa ofensiva del pueblo. Entonces el 15 de noviembre no es nada nuevo, es la reacción natural que el poder constituido hace para contener la furia del poder constituyente, si es que podemos llamar al pueblo en rebeldía. Y yo ahí tengo algunos matices, porque esta es una discusión importantísima, creo que desgraciadamente no se ha hecho en el país, porque efectivamente el 15 de noviembre es una reacción a un hecho político muy grande que se oculta siempre en el debate, que es el 12 de noviembre. La huelga general es la que produce y provoca que en la noche del 14 se empiece a
fraguar este acuerdo que finalmente culmina en la madrugada del día 15. Es en respuesta del poder constituido a un acto de la clase obrera, de la clase trabajadora. Así estoy totalmente No de es el acuerdo. movimiento social en general, es la clase obrera que paró y ahí yo diría Porque en remeció. definitiva es la clase trabajadora la que mueve o para una sociedad. Los otros movimientos sociales ayudaron, sin lugar a dudas, contribuyeron, sacaron más gente a la calle. Fue una proliferación de demandas diversas, pero el eje, Sergio, lo definitivo es eso. Correcto. Yo el matiz que tengo es respecto de que el poder constituido dio una respuesta, escamoteó la Asamblea Constituyente Soberana y nos ofrece la Convención Constitucional. Pero el pueblo igual logró superar, porque acuérdate, tuvimos pandemia, logramos en el plebiscito casi un 80% una respuesta categórica diciéndole a esta gente no los queremos, escribiendo la Constitución. Eligió, casi pulverizó a la derecha, la redujo a menos de un 30% eligiendo convención. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la responsabilidad que le cae a la izquierda? Porque la izquierda tiene una responsabilidad, porque tú me hace mucho sentido cuando planteabas, ¿por qué esta derecha hace lo que hace, dice lo que dice con tanta soberbia? Porque no hay nadie que le salga al paso, güey. Tú como historiador conoces porque la supuesta izquierda, y me refiero a la izquierda parlamentaria, en su inmensa mayoría, si no en su totalidad finalmente, terminó haciéndole el juego. A ver, mira, ¿cuáles son las dos principales figuras del acuerdo del 15 de noviembre? Por la izquierda, el actual presidente Gabriel Boric, y por la derecha, José Antonio Coloma, de la UDI. ¿No les parece curioso a ustedes que ambos sean hoy las dos principales autoridades de la República de Chile? Uno presidente de la República y otro presidente del Senado. Presidente del Senado no es poca cosa, es la persona que está llamada a sustituir al presidente de la República en caso de vacancia, muerte, acusación constitucional que prospera, renuncia, etcétera. ¿Es casual esto? Yo creo que esto no es casual, ¿ya? O son casualidades demasiado felices o infelices, según el cristal con que se mire la cosa. El sistema político, la burguesía de este país les debe mucho, les debe monumentos, les debe nombres de calles, les debe nombres de plazas, porque ellos fueron los principales artífices de esta maniobra destinada a, primero, salvar el gobierno de Piñera, que se estaba hundiendo, y salvar el modelo de dominación, en particular el modelo neoliberal. Pero el problema no hay que buscarlo en ellos, hay que buscarlo en nosotros, ¿ya? Porque el enemigo de clase puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y está en su lógica. El problema es que nosotros no estuvimos a la altura. Cuando digo nosotros, digo el campo popular, porque yo siempre me he identificado con la clase trabajadora y con los movimientos sociales populares. La única manera, Luis, y eso tú lo debes saber mejor que yo, de haber parado el acuerdo del 15 de noviembre era mediante una huelga general indefinida. Y no hubo, no sé si no hubo ni fuerza, ni voluntad política, ni capacidad orgánica para hacerlo. De otro modo, lo que viene a continuación, a pesar del triunfo del 80%, que era engañoso porque ahí había muchos votos de derecha, con notadas personalidades de la derecha, Lavín, Desbordes, etcétera, etcétera, votaron a prueba. Digo, lo que vino después era casi la crónica de una muerte anunciada. No era un fin ineluctable porque nunca la historia está escrita de antemano, pero ellos ya tenían las cartas bajo la manga y ya empuñaban la sartén fuertemente. Sí. Así es. Bueno, para seguir, durante el mes de agosto nos enteramos que participaste junto con profesores universitarios de distintas entidades superiores en un esfuerzo académico por reunir ponencias de historiadores jóvenes que miran esta fecha desde distintos ángulos territoriales, sectoriales, identitarios, variadas visiones. Luego de escuchar esas ponencias, ¿cuál es la reflexión respecto de cómo están viendo esta fecha del 11 de septiembre, estas nuevas generaciones que vienen? Hay miradas muy variadas. Hay que recordar que los organizadores de este evento fuimos 10 departamentos de historia de la región metropolitana.
de De las más distintas universidades. de Sí. distintas universidades. Yo era el representante de la Universidad de Chile por el Departamento de Ciencias Históricas, pero estaba la Católica, la USACH, la Diego Portales, la Metropolitana, hasta la Universidad de los Andes, ¿ya? Una gran variedad de universidades. Pero además habían ponencitas que no eran de esas universidades, las había de esas universidades, sino que habían ponencitas de otras universidades, incluso de regiones y unos pocos del extranjero. Por lo tanto, me es muy difícil sintetizar lo que allí ocurrió. Lo único que podría subrayar es que hay estudios que abordan el tema del 11 de septiembre y de la dictadura también de alguna manera desde los ángulos más variados, ¿ya? Textos más tradicionales que ven las cuestiones políticas, pero también desde el punto de vista de los movimientos sociales, de los problemas de géneros, medioambientales, es decir, una diversidad de miradas que es imposible sintetizarlas en una sola. Ahora bien, estos son estudios hechos por historiadores e historiadoras jóvenes en su mayoría. El evento no estaba concebido solo para jóvenes, pero por lo menos de parte de los organizadores me parece que nosotros como que nos contuvimos, nos autoinhibimos y ninguno de nosotros, de los que estábamos en la organización, presentó ponencia. Y eso dejó mucho más espacio para que se expresaran los jóvenes. Ahora bien, historiografía y memoria, aun cuando tienen muchos vínculos, no son la misma cosa, ¿ya? Una cosa es la memoria social, Claro. que son memorias que existen, que se constituyen de manera más o menos espontánea en una sociedad determinada y que van cambiando con el tiempo, evidentemente, y que tienen que ver con los recuerdos o tienen que ver con iniciativas que surgen desde distintos actores, desde el Estado y desde distintos poderes y sujetos que actúan en la lucha al interior de una sociedad, hasta los elementos que entrega la educación formal, la Claro. educación institucional. Y otra cosa es la historia, entendida como historiografía, es decir, una disciplina que tiene pretensiones de cientificidad y que funciona conforme a ciertas reglas, a ciertos parámetros. Con esto quiero decir que la memoria social o las memorias sociales que podemos descubrir en una determinada sociedad no necesariamente corresponden a lo que podríamos denominar, si es que esta existe, la verdad histórica, porque ahí se entremezclan mitos, ficción, recuerdos incompletos y la intervención de Sí. fuerzas en lucha que se disputan esta memoria. En la historiografía algo de eso hay también, ¿no es cierto? Pero se supone que la historiografía tiene que desprenderse de los mitos No echas de y menos, tiene sí. que hacer reconstrucciones que sean lo más objetivas posible, lo más cercanas a la realidad, tal como esta estuvo ocurriendo en algún momento. ¿No te parece que para eso es bueno también quizás, bueno, recurrir como a veces se señala en la propia historiografía a los testimonios reales? Porque observamos quizás, y por eso queríamos preguntarte, porque quizás tú tienes más antecedentes, hemos echado de menos que mucho del debate o el balance que se hace del periodo está más bien circunscrito a mirar más bien de la academia y se extraña un poco esta mirada que se construye sobre la base del testimonio de aquellos que anónimamente jugaron roles relevantes. Y a propósito de eso quería preguntarte, tú qué edad tenías para el golpe y si tuvieras que destacar un hecho político relevante que en esos 1000 días consideras importantísimo, ¿cuál sería ese? Bueno, yo te conozco hace mucho tiempo y en tu condición de historiador, pero más que historiador también como actor, no solamente como escritor. Lo primero es que hay que señalar es que en la historiografía crítica, la buena historia, como yo le llamo, incorpora esos relatos, esos recuerdos, esa memoria social, ¿ya?
si estamos haciendo lo que en términos historiográficos se denomina como historia actual o historia del tiempo presente, es decir, historia con actores vivos, es hoy día ineludible recurrir a esos testimonios, realizar entrevistas o apoyarse en las entrevistas que hayan dejado estos actores. Partiendo de la base de que en ninguna entrevista, en ningún testimonio tú vas a encontrar toda la verdad, ¿ah? Porque eso sería incurrir en una suerte de positivismo de la memoria, ¿ah? Porque la memoria es frágil por definición y porque las personas nos solemos acordar de ciertas cosas y de otras no, a veces nos acordamos de lo que nos conviene y embellecemos nuestra propia historia. Eso es algo muy humano, pero el deber del historiador es tomar esa fuente como un testimonio de algo muy vivo y que también te va a dar a conocer las emociones, las percepciones de las personas. Muchas veces estos testimonios, más que para reconstituir hechos, que muchas veces sirven también, nos sirven para captar los sentimientos de las personas o de los grupos humanos, sus percepciones, sus anhelos, lo que fueron sus miedos, sus esperanzas. Entonces, eso es una fuente histórica que hay que combinarla con lo que eran las fuentes históricas tradicionales, los documentos escritos. Hoy día podemos agregar audiovisuales, restos arqueológicos, es decir, una infinidad de fuentes. Y respecto de mi experiencia, yo había cumplido 20 años hacía poco menos de 2 meses cuando fue el golpe de Estado. Estaba muy involucrado, como miles de otros jóvenes, en las luchas sociales y políticas de aquel momento. Y creo que lo que más me dejó huellas, lo que más me impactó fue el ver, el sentir al pueblo, a la clase trabajadora en particular, como protagonista de la historia, empoderada, tratando de tomar el cielo por asalto, tratando de ser el sujeto protagónico de su propia historia. Me tocó participar en labores de apoyo durante el año 73 en el Cordón Macul. Yo trabajaba muy cerca de Eugenio Cantillana, presidente de la fábrica Remarriti, camarada amigo, que era el presidente también del Cordón Macul. Por lo tanto, esa experiencia la viví intensamente hasta la noche del 10 de el lunes 10 septiembre, de septiembre. La última reunión del Cordón, que terminó aproximadamente hacia las 11 de la noche. Entonces, ver esa clase trabajadora como protagonista de su propio destino y planteándose no solo cuestiones reivindicativas, sino que el problema del poder es algo que me marcó para toda la vida. Qué bien, qué Qué bien. impactante escuchar todo lo vivido. Pero Luis, también nos gustaría saber, tú también estuviste en ese periodo. Sí, ¿Qué no, fue lo yo que era un poco más viviste? joven que Luis Sergio. era más joven, Sí, sí. era más No joven, sé, pero nos pero gustaría que estudiante, no estudiante, claro. Y como bien dice Sergio, hay hechos que te impactaron y es relevante, yo creo, colocar el acento en aquellas cosas que son las cualitativas. Vos hablaste harto rato de la historia, la importancia de construir esta historia con actores que traten de acercarse a una cierta objetividad, cuestión que siempre se discute si la objetividad existe o no existe. Pero creo que habla bien el hecho que tú coloques el acento en el cordón industrial de Macul. Estaba muy cerca el cordón industrial, uno de los potentes, que era el de Vicuña Maquena, junto con el cordón Cerrillo en Maipú. Entonces, eso se habla poco hoy día en Chile. Tú como historiador lo sabes, como profesor. En los debates está ausente el rol jugado por la clase obrera chilena. Y que bien que Sergio nos recuerda a los auditores de Radio Universidad de Chile esta idea de que la clase obrera sintió por primera vez que estaba siendo protagonista, con errores, con aciertos, construyendo su propio futuro, su propio destino. Yo como estudiante también tuve la fortuna, yo diría la suerte, la fortuna de conocer el cordón. Hacía trabajo político como estudiante en el cordón Vicuña Maquena, estaba en IRT, en Textil Progreso. Bueno, tú las ubicabas también en esas fábricas que eran potentísimas. Sí, de vez en cuando me da una vuelta por Claro, esa. sí. Estuve en la toma del Cordón Cerrillo. Cordón Cerrillo, sí, en Cosesa también estaba. Bueno, habían tantas fábricas, tantas empresas,
CTI, que era FENSA. Y ya que estamos con dos profesores, explícanos qué son los cordones. No, sí, ahí Por- Sergio para- creo que puede dar una explicación a los Es muy auditores. sencillo, yo Lo- creo que mucha gente lo conoce. Eran agrupaciones territoriales de sindicatos, pero que no se agrupaban por ramas de producción, como era tradicionalmente, Claro, sino por que territorio, territorialmente, territorialmente. independientemente de que estuvieran estos sindicatos afiliados o O no no a a la la CUT. CUT. Era algo que pasaba por el lado de la CUT. La CUT no vio con buenos ojos, Más solamente bien dicho, con malos malos ojos. ojos. Solo después Al del final, claro. tanquetazo, cuando vio la reacción de los cordones, ahí se empezó a revalorizar un poco el rol que estos jugaban o que podían jugar. Fue una Claro. expresión de estos gérmenes de poder doble popular poder, claro. que surgieron espontáneamente por abajo, a partir sobre todo del paro de octubre de 1972. 72. Pero fíjate, en el caso del cordón Macul, es una... Claro, no era un cordón tan importante como lo que tú acabas de mencionar, pero fue, yo diría, el precursor, porque el cordón Macul fue una especie de segunda versión de lo que había sido hacia 1970 el COCOMA, el Comando Comunal o Coordinador de Macul, en el cual participaba este mismo compañero, Eugenio Cantillana, fallecido hace un par de años. Entonces, esto es una de las experiencias, me refiero a los cordones en general, y de otros órganos de lo que se denominó poder popular, más ricas de la historia de la clase trabajadora chilena y que ha tenido bastante eco en otros países. En otros países se sabe mucho acerca de esta experiencia. Y bueno, aquí hay un problema. Mira, un buen ejemplo del desfase entre lo que es la memoria social y la producción historiográfica, porque la producción historiográfica no es avara respecto al tema de los cordones, es bastante abundante y buena, pero eso no ha llegado al movimiento social en la medida en que se debiera, o no se ha empoderado de ese conocimiento. Y suele ocurrir, sobre todo en épocas de reflujo de los movimientos sociales, que el conocimiento historiográfico o de las ciencias sociales en general, que está ahí y que podría servirle a los movimientos sociales, no llega, estos no lo toman, no lo utilizan. Pero ahí hay un problema que sin duda tiene que ver con ambos polos, que tiene que ver con quienes producen, porque a lo mejor hay colegas que se limitan a hacer buenos textos, pero no se preocupan porque esto llegue a la sociedad, y también por parte de los movimientos sociales, porque no hay que sacralizarlo, ¿no es cierto? Tienen sus defectos, sus carencias, que no se preocupan por aprovechar el conocimiento que está puesto a su disposición. Así es. No, yo diría una cuestión que me parece relevante, Sergio, porque bueno, ha pasado tanto tiempo y tú viviste fuera del país un tiempo, te fuiste contra tu voluntad. Pero tuviste también, pudiste comprobar y conocer otras experiencias relevantes, estuviste en París un buen tiempo. Yo te quería hacer la siguiente pregunta, y que lo comentamos al comienzo del programa. Chile lleva 50 años y uno mira el panorama y parece que la radicalización de la lucha de clases en este país, aunque les moleste a algunos este concepto, está más agudizado que nunca, que se expresa de mil formas. Quizás no se expresa como se expresaba en el periodo de la Unidad Popular, no se expresó como se expresó en la revuelta del 18 de octubre, pero la situación de crispación es brutal, con una derecha enseñoreada, prepotente, soberbia. Ha pasado 50 años y no hay posibilidad de reconciliación porque hay impunidad en este país, impunidad total. Tú conoces muchas experiencias, y yo ponía el ejemplo, en España, bueno, se restituyó la monarquía, pero sin embargo hubieron acuerdos después del 75 cuando muere Franco, y uno podría decir que España después de 20 años, al 95, tenía de alguna manera pacificación, comillas. La lucha de los pueblos siempre va a seguir. Lo mismo pasó en Alemania después de la caída del muro. O sea, Alemania se fundió y podemos decir que a los 20 años ya tenían resuelto ciertas cuestiones mínimas civilizatorias. Bueno, Chile lleva 50 años. Tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la razón por la que Chile, lejos de avisorar un panorama de acercamiento, que es lo que buscan algunos de los sectores dominantes, se ve mucho más distante?
Eso tiene que ver con las características de la transición chilena a la democracia, esta eterna transición a Que la todavía no democracia. termina, claro. A lo mejor ya terminó porque el objetivo era llegar a esto. Yo creo que ya terminó hace mucho tiempo, aunque durante una buena cantidad de años parecía que no llegábamos nunca a puerto. No, si ya llegamos, lo que ellos querían era esto. Entonces, Pero es que tiene que esto no da ver, certeza tampoco. tiene Esto, que ver con el tipo de transición. La dictadura no fue derrocada, fue sustituida por un régimen de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, resultante de las negociaciones entre la propia cúpula dictatorial y la cúpula de la oposición moderada, que después se constituiría como Concertación de Partidos por la Democracia. Y tiene que ver además con la hegemonía al interior de las fuerzas opositoras a la dictadura que recayó en esta coalición. Coalición que se sumó al modelo neoliberal. Los dirigentes de la Concertación borraron con el codo sus promesas, no cambiaron nada sustantivo, introdujeron algunas libertades civiles, evidentemente, se respetaron más los derechos humanos que durante la dictadura, no totalmente, pero más. Pero el modelo económico y social ha seguido, se profundizó, claro. se profundizó y se legitimó por esta dirección concertacionista y se ha perpetuado hasta nuestros días, incluso bajo el, entre comillas, gobierno progresista, sin el menor cambio. Sin el menor cambio, en el sentido de superar el neoliberalismo. ¿Ya? Ajustes ha habido muchos y los va a seguir habiendo, pero en lo fundamental esto se mantiene por el mismo carril. Entonces, a mi juicio, estas son las causas que explican la decepción, la apatía ciudadana, la derechización de una buena parte de la sociedad, porque no podemos negar eso, y lo que es más preocupante es de sectores populares, ¿ya? Y este clima enrarecido y esta forma soterrada, sorda de lucha de clases, en los que los de arriba tienen plena conciencia de sus intereses, saben lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen, son clase para sí, pero los de abajo, la mayor parte de las veces, responden de manera puramente instintiva, con una rabia sorda, sin mayor claridad, sin estrategia, hasta que se producen los estallidos sociales, hasta que ese río de lava subterránea aflora y destruye todo lo que hay a su paso. El problema es que esa erupción hasta ahora ha carecido de coordinación, de articulación, de conducción, claro, de dirección. Ese es el gran problema que está planteado. Sí. Y bueno, hoy nuevamente nos encontramos en medio de un nuevo proceso constituyente manejado por la extrema derecha. Tú has dicho públicamente que el voto en contra en el próximo plebiscito no cierra el proceso constituyente, que se abrió tras el estallido social. En la prensa también se ha dicho que ellos ya quieren cerrar, que si no se aprueba se queda la anterior nomás. ¿Cuál es la perspectiva que ves de este proceso? Que en verdad retrocedemos, yo encuentro mucho más de 50 años, según las indicaciones que son publicadas. Vamos a seguir teniendo una constitución como traje medida del neoliberalismo, ya sea la actual, que lo es, y lo hemos venido diciendo todos nosotros desde hace décadas, o la nueva, que pretende imponer la extrema derecha. Eso es seguro. La ventaja del voto en contra, de un triunfo del voto en contra, que va a ser mi posición, la vengo anunciando hace tiempo, en diciembre, es que no le permite a la casta política cerrar el tema constitucional y el tema constituyente. Porque si triunfa el voto en contra, no nos van a poder decir que alegan, si ya tienen una constitución elaborada y aprobada en democracia. En cambio, la mantención de la actual constitución mantiene vigente la aspiración. Mantiene vigente el problema. A lo que se suma el hecho de que todo indica que el texto que va a salir de las deliberaciones de estos consejeros, ¿ya?, va a ser mucho más retardatario, y esto parece increíble, pero sí, va por ahí la cosa, peor, que el texto actual.
va a garantizar menos derechos y va a poner Más a la merced privilegio, claro. del mercado, pero prácticamente todo. Todo lo que estaba a medias, que no se entendía, que se podía entender en un sentido o en otro, va a estar claramente puesto a disposición de los mercaderes si es que triunfa el voto a favor o el apruebo en diciembre. De manera tal de que me parece, es casi un mal menor, ¿no es cierto? Que la única opción para los movimientos sociales populares es rechazar, es decir, votar en contra, que la cuestión quede abierta y sobre todo volver cada movimiento social a lo suyo. Los movimientos sociales tienen que reconstituirse y se tienen que reconstruir en base a sus propias reivindicaciones históricas o a las nuevas que se vayan agregando, con dirigencias probas, autónomas, que no sean simples peones de los partidos políticos que están representados en el Parlamento. De esa manera, el día de mañana, cuando tengamos la fuerza suficiente, se podrá volver a plantear con mucha energía el tema constituyente, pero por un buen tiempo, me da la impresión, no puede ser el centro de nuestras preocupaciones. Okay, yo te quería hacerte una pregunta en esa misma dirección, Sergio, porque ya nos quedan un par de minutos. ¿Existe la izquierda en Chile hoy, a tu modo de ver? Pensando en los partidos con presencia parlamentaria, aquellos que tienen cierta incidencia para instalar un relato, pero cambios absolutamente ninguno. No hay izquierda política en Chile, lo vengo diciendo desde hace tiempo, y aunque parezca muy drástico, es así. No se puede considerar como de izquierda partidos que administran el modelo neoliberal. Del mismo modo como los partidos de la Concertación, a mi juicio, no fueron partidos de izquierda desde que accedieron al gobierno, los partidos actuales, todos sin excepción, no son partidos de izquierda. Son partidos de centro izquierda, pero de izquierda no lo son. Ok, la última... Perdón, pero sí existe una izquierda social, que es distinta. Por ahí quedó la pregunta, para terminar. ¿Qué rol le asignas al mundo del trabajo? Porque hemos escuchado mucho estas categorías postmodernistas que han instalado nuevos sujetos colectivos de derechos. ¿Qué rol juega a ti, desde tu punto de vista, el trabajador, la trabajadora en este momento? Porque un minuto. Ahora y siempre el rol fundamental. A ver, son los trabajadores y trabajadoras, los creadores de la riqueza, los que mueven la sociedad y los que la pueden hacer parar. Podrán parar millones de estudiantes o mucha gente de otras categorías, pero si no lo hacen en tanto trabajadores, eso no cambia la situación en lo fundamental. Podrán crear un poco de problemas, un clima de agitación, de cierta emoción, pero la fuerza definitiva es y será siempre la clase trabajadora. Bueno, le agradecemos, ha sido un placer escucharlo y los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Listo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto.